A finales del siglo XIX, el mundo vivía bajo la tenue luz de las velas y el gas. Pero en los laboratorios, una chispa eléctrica estaba a punto de cambiarlo todo. Los científicos empezaron a jugar con voltajes imposibles en cámaras selladas. La clave no estaba en el vacío total, sino en lo que quedaba dentro de los tubos. Al aplicar energía a ciertos gases nobles, ocurría un milagro físico. El vidrio cobraba vida con un brillo fantasmal y desconocido hasta entonces. El joven ingeniero francés Georges Claude observaba estos experimentos con fascinación. No veía solo un fenómeno de laboratorio, veía una oportunidad. Su obsesión era dominar esa luz y sacarla de las sombras de la academia. Claude se centró en el aire que respiramos, buscando separar sus componentes mediante procesos de licuefacción. En 1902, logró aislar el neón como un subproducto industrial. Fue un hallazgo accidental, pero cargado de un potencial electrizante. Cuando Claude inyectó neón puro en un tubo de vidrio cerrado, ocurrió la magia. Al pasar la corriente, el gas emitió un resplandor rojo intenso y vibrante. Era una luz pura, viva y capaz de desafiar a la oscuridad de la noche. La ciencia había dado el paso definitivo, la electricidad ya no solo servía para calentar o mover motores. Ahora, por primera vez, podíamos esculpir formas con luz propia. El siglo XX estaba a punto de encenderse para siempre. París, 1910. La ciudad que ya era luz se detiene ante el Gran Palais para presenciar algo imposible. Georges Claude, un visionario con una obsesión brillante, está a punto de cambiar la historia de la noche para siempre. El público observa con escepticismo cómo dos enormes tubos de vidrio comienzan a cobrar vida. No son bombillas, no es fuego, es un gas invisible que, al ser atravesado por electricidad, se enciende en un tono rojo sangre hipnótico. El efecto es casi sobrenatural, como si hubieran capturado un rayo dentro de una botella. Aquella noche, el neón dejó de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en el objeto de deseo de toda la burguesía parisina. Claude no solo había descubierto un fenómeno físico, había inventado el marketing moderno. La gente no solo miraba la luz, se sentía atraída por ella, incapaces de apartar la vista de ese brillo intenso y artificial. El paso de la teoría a la realidad comercial fue vertiginoso. Pronto, los primeros letreros comenzaron a aparecer en las fachadas de los negocios más elegantes, transformando los escaparates en faros que guiaban a los transeúntes. La noche, antes dominada por la tenue luz de las bombillas incandescentes, se volvió vibrante. El neón no solo iluminaba, decoraba, vendía y, sobre todo, creaba una nueva atmósfera de sofisticación eléctrica. Tras su debut triunfal en París, el neón cruzó el Atlántico como una promesa eléctrica. Estados Unidos no solo lo recibió, sino que lo adoptó como el pulso vital de su modernidad. El gas noble estaba a punto de transformar el asfalto para siempre. Para los años 20, las ciudades estadounidenses vivían una fiebre de crecimiento sin precedentes. Los comercios necesitaban destacar entre la multitud, y el neón ofrecía una claridad que ninguna bombilla incandescente podía igualar. La noche dejó de ser un refugio oscuro para convertirse en un escenario. El neón se convirtió en el lenguaje universal del comercio. No eran simples anuncios, eran iconos brillantes que prometían placer, servicios y estatus social. Desde farmacias hasta teatros, cada fachada buscaba reclamar su territorio bajo la luz de colores. La arquitectura comenzó a integrar estos tubos como parte fundamental del diseño. Ya no eran un añadido, sino la piel misma de los edificios, dibujando líneas de fuego sobre el concreto gris. La estética Art Deco encontró en el gas neón a su mejor aliado. El impacto fue tan profundo que los cineastas y fotógrafos de la época no pudieron ignorarlo. La luz artificial tiñó de rojo y azul las calles, creando un ambiente cinematográfico y misterioso. La noche estadounidense adquirió una profundidad visual que fascinó al mundo entero.
Con la llegada de los años 30, el neón ya era el rey indiscutible de la Gran Depresión. Mientras la economía sufría, estas luces ofrecían un escape visual, una chispa de esperanza artificial en medio de la crisis. El paisaje urbano ya nunca volvería a ser el mismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el neón salió de los escaparates para conquistar el asfalto. La noche dejó de ser solo oscuridad para convertirse en un lienzo de luz artificial. Así nació la estética definitiva de la gran ciudad moderna. El cine negro adoptó estos tubos brillantes como su lenguaje visual predilecto. El neón no iluminaba, recortaba siluetas y proyectaba sombras alargadas sobre calles mojadas. Era la luz perfecta para un mundo lleno de secretos. Las luces de neón parpadeaban al ritmo de la decadencia urbana. Reflejadas en los charcos, deformaban la realidad de detectives solitarios y mujeres fatales. El color vibrante se volvió el símbolo del peligro acechando tras la esquina. En las películas de los años 40, el rótulo de un hotel o un bar servía como el único faro en la niebla. Esa luz, a menudo intermitente, subrayaba la fragilidad de los personajes. El neón era un recordatorio constante de la soledad en la multitud. El contraste cromático entre el rojo eléctrico y el azul gélido definía el estado de ánimo de cada escena. No solo era estética, era psicología pura proyectada sobre el celuloide. El espectador sabía que donde había neón, el crimen estaba cerca. Incluso hoy, cuando pensamos en el cine clásico, visualizamos ese brillo artificial. El neón transformó la ciudad en un personaje más, un escenario hipnótico y melancólico. Fue el nacimiento de la leyenda nocturna que aún nos cautiva. A finales del siglo XX, el imperio del neón comenzó a resquebrajarse. La llegada de los diodos emisores de luz, conocidos como LED, prometía una revolución. Era una tecnología más eficiente, barata y, sobre todo, fácil de instalar. El neón, con sus tubos de vidrio soplado a mano, requería un mantenimiento constante y artesanos expertos. Los LED, en cambio, venían en tiras autoadhesivas y circuitos programables. La industria, sedienta de rentabilidad, no lo dudó ni un segundo. De pronto, el brillo cálido y orgánico del gas noble fue reemplazado por la luz fría y uniforme del diodo. Las calles perdieron ese zumbido eléctrico característico que acompañaba a la noche. El paisaje urbano se volvió más eficiente, pero también más impersonal. Muchos talleres de rótulos tradicionales cerraron sus puertas para siempre. El neón, que alguna vez fue el símbolo máximo de la modernidad, fue relegado al terreno de lo antiguo. Se convirtió en un residuo de una era que prefería la practicidad sobre el alma. La luz LED permitía colores infinitos y efectos digitales que el neón jamás podría replicar. Sin embargo, carecía de esa profundidad visual que solo el gas ionizado podía ofrecer. La noche se volvió más brillante, pero quizá, menos mágica. Fue en ese preciso instante cuando el neón dejó de ser una herramienta de marketing para convertirse en un objeto de deseo. Al perder su utilidad masiva, ganó un aura de exclusividad. Lo que antes era cotidiano, ahora empezaba a ser coleccionable. Tras décadas de ser visto como algo anticuado, el neón ha vivido un renacimiento inesperado. Ya no se trata solo de publicidad barata, sino de una pieza de diseño codiciada. El arte contemporáneo lo ha rescatado para convertir la luz en una declaración de principios. En el diseño de interiores, el neón ha dejado las calles para instalarse en el salón. Artistas y decoradores utilizan sus tubos para crear ambientes íntimos y cargados de personalidad. Es la forma perfecta de inyectar energía eléctrica a cualquier espacio moderno. Pero este regreso no sería posible sin el auge del synthwave. Esta corriente estética, inspirada en los años 80, ha convertido al neón en su lenguaje oficial. Es una carta de amor a una década que nunca terminó de irse. Las pantallas se tiñen de violetas, rosas intensos y azules eléctricos.
El synthwave no solo suena a sintetizadores, también se ve a través del brillo de los tubos de gas noble. Es una nostalgia digital que resuena con fuerza en las nuevas generaciones. Las redes sociales han acelerado esta obsesión visual. Cada reflejo de neón en un cristal es una postal perfecta para Instagram. El brillo de los tubos ha vuelto a capturar nuestra imaginación, demostrando que la luz siempre encuentra un camino. Esta revalorización demuestra que el neón es mucho más que un gas atrapado en vidrio. Es un símbolo cultural que muta para adaptarse a cada época. De la sobriedad técnica a la explosión artística, el neón ha recuperado su corona nocturna. Detrás de cada letra brillante, hay un par de manos curtidas por el calor. El artesano neonero no solo dobla vidrio, sino que moldea el aire mismo. Es un baile hipnótico entre el aliento humano y el fuego puro. El soplete silba una melodía antigua mientras el tubo se vuelve maleable como la miel. Cada curva exige una precisión matemática y una sensibilidad casi poética. Un error de milímetros y la pieza se convierte en desecho. El artesano sopla con fuerza controlada, expandiendo el vidrio con su propio oxígeno. En ese instante, el objeto deja de ser una herramienta para volverse una extensión de su voluntad. Es un oficio que se hereda y se preserva en el silencio del taller. Muchos dicen que el neón está muriendo frente a la frialdad de las luces LED. Sin embargo, el LED carece de ese zumbido eléctrico y esa calidez imperfecta que nos hace sentir vivos. El neón tiene alma porque lleva grabado el esfuerzo de quien lo creó. Cuando caminamos bajo un rótulo de neón, no solo vemos luz, vemos una historia. Es un faro emocional que nos invita a detenernos en medio del caos digital. Es la última luz analógica que aún sabe cómo abrazar la noche. Más que un simple gas noble encerrado, el neón es el rastro visible de nuestra humanidad. Mientras existan artesanos que desafíen al fuego, la noche nunca perderá su brillo auténtico. El neón sigue siendo, contra todo pronóstico, el latido luminoso de nuestra era.